Muy bien, señoras y señores, esto es el señor de los 80 que les acompaña a esta hora con clásicos, música que es su historia, música que forma parte de tu historia. Bueno, Planeta Autónoma, todos los lunes, pero el día de hoy en forma extraordinaria, lo haremos este miércoles. Para esto tenemos a Carla Neira, coordinadora responsable social, Universidad Autónoma de Chile, con quien vamos a conversar sobre este tema tan interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Freddy, ¿bien y tú? Bien, pues aquí estamos con calor, pero bueno. Sí, muchos grados hoy, pero se agradece también, ¿cierto?, poder disfrutar también de estas temperaturas, en el sentido de que cuando vamos apreciando, ¿cierto?, nuestro entorno también es una forma de poder cuidarlo y mirarlo de otra manera, así que... De todas maneras, ¿querían calor? Aquí hay calor. Acá hay calor. Sí, claro, y vamos a ir teniendo más calor. Sí. Eso es lo complicado. Bueno. ¿Qué tal, Carla? Gusto de tenerte nuevamente acá en los estudios de Radio Edelweiss. Y bueno, desarrollar este tema que, como lo comenté hace un instante atrás, es indispensable comenzar a discutirlo ya, bueno, comenzando por supuesto por este espacio que tiene la universidad acá en Radio Edelweiss, pero también conversarlo en casa, con la familia, con los hijos, en fin. En todas partes, porque ya es justo y necesario. ¿Qué es la sustentabilidad, Carla? Así es, como tú dices, Freddy, es súper importante que empecemos por conversar sobre estos temas, que nos empecemos a sensibilizar también con lo que está pasando, con esta crisis ambiental que estamos enfrentando, y como lo hemos visto en otras entrevistas, ¿cierto?, con los invitados que hemos tenido acá también, partir por reconocer que existe esta problemática puede abrir también los espacios de diálogo y de conversación para construir algo distinto. Entonces, lo primero quizás es preguntarnos qué es la sustentabilidad, para que podamos empezar este camino también hacia construir estilos mucho más sostenibles o sustentables. Y me gustaría contarle a todas las personas que nos están escuchando que es importante diferenciar, ¿cierto?, qué es sustentabilidad y qué es sostenibilidad. Conceptos que muchas veces se confunden y que los escuchamos constantemente, pero no tenemos claridad de qué es. Pudiesen parecer iguales, pero no son iguales. Exacto. La sustentabilidad, por una parte, lo podemos comprender como una construcción colectiva mediante aspiramos, ¿cierto?, como seres humanos y humanas, a que podamos satisfacer nuestras necesidades sin agotar los recursos de las generaciones futuras. Es algo que se sustenta por sí solo, ¿cierto? Tenemos que poder adoptar estilos de vida en el que no agotemos los recursos de las generaciones futuras, y ahí también es importante preguntarnos qué planeta, ¿cierto?, qué vida vamos a dejar para las próximas generaciones. Y por otro lado, sostenibilidad ya se empieza a complejizar un poquito, porque la sostenibilidad implica otros pilares, implica otros elementos, como por ejemplo tomar en cuenta lo medioambiental, lo social y lo económico. 3 pilares fundamentales que están relacionados y que tienen que existir constantemente, unos dependiendo de los otros. No podemos hablar, ¿cierto?, de lograr un desarrollo social o de un desarrollo económico si no tomamos en cuenta también los límites planetarios, si no tomamos en cuenta, ¿cierto?, nuestro medio ambiente. No podemos aspirar a este desarrollo económico o social si no reconocemos que existen recursos finitos. No son inagotables como muchas veces lo pensamos. Entonces, todo esto debiera estar en equilibrio para poder hablar de un desarrollo sostenible. Y ahí es un primer elemento en el cual podemos diferenciar estos conceptos. Sustentable, por una parte, ¿cierto?, poder preservar nuestros recursos sin agotarlos para las generaciones futuras, y por otro lado, sostenible, ¿cierto?, hablando de esto de poder existir de una forma que no interfiera con la vida de otros seres que habitan, ¿cierto?, el planeta, y que también se logre incluir pilares fundamentales como lo económico, lo social y lo medioambiental. Muy bien, yo creo que quedó pero absolutamente explicado. Ahora, para el común de la gente, quienes están en sintonía a esta hora, seguramente se pueden preguntar, ¿por dónde puedo partir para ser sustentable? Es posible que nosotros en casa, por ejemplo, gente común y corriente, ¿podemos ayudar a ser sustentable? Eso
Es una muy buena pregunta porque cuando hablamos de todos estos temas empezamos por reconocer que existe un problema, sabemos quizás estos conceptos, ya empezamos a familiarizarnos un poquito más con ellos, pero siempre existe esta pregunta de ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos entonces? Y quizás una forma de ver todo esto parte por cuestiones súper básicas como empezar a conocer mucho más de la temática, buscar alternativas y empezar a adaptarnos también reconociendo cuáles son nuestros límites. Tenemos límites, ¿cierto?, que nos invitan también a reconocer que no podemos hacerlo todo, que no podemos cambiar todas las cosas, que muchas veces va a ser muy difícil lograr cambios de forma individual, pero si apuntamos a que también, como lo dice de base, ¿cierto?, el concepto de sostenibilidad, de que son construcciones más colectivas, y apuntando a eso, a poder lograr algo colectivo, también vamos a ver que nuestra pequeña acción, por muy ínfima que se considere, es necesaria para lograr estos cambios colectivos y que también perduren en el tiempo. Entonces, tu acción, aunque sea mínima, es necesaria para que también se pueda sostener en el tiempo. Y podemos partir por esto, por conocer, por informarnos sobre las temáticas, buscar alternativas, proponer acciones también. No basta con que podamos, ¿cierto?, realizar algo o nos quedemos con una solución dada, sino más bien con proponer nuevas formas de empezar a vivir de una forma mucho más sostenible. Y elegir también, ¿cierto?, cuáles son las causas que más te movilizan. Si lo que te preocupa, por ejemplo, es la deforestación, si lo que te preocupa es la contaminación textil, empezar por esas acciones que van a contribuir a lograr un cambio en esas materias. Si lo tuyo es, cierto, la contaminación textil, busquemos alternativas de empezar a adaptarnos con un consumo mucho más consciente. Tenemos que ser consumidores inteligentes y desde ahí tenemos una serie de acciones que podemos realizar, como empezar a intercambiar vestuario, empezar a consumir de forma más consciente, ¿cierto?, con ropa que le podamos dar una segunda vida. Podemos también, por otra parte, ¿cierto?, empezar a reconocer qué es lo que necesitamos consumir realmente y empezar a descartar otras opciones, consumir solamente lo necesario. Ahora, cuando daba el ejemplo, si lo tuyo es la deforestación, ¿cierto?, si esa es la causa que te motiva, empezar por tomar pequeñas acciones, puedes empezar a juntarte con grupos, puedes empezar a compartir la información con vecinas, con tus grupos de amigos y empezar a realizar limpiezas, empezar a plantar árboles, etcétera. Lo importante es partir por algo. Yo creo que esa es la principal respuesta cuando nos preguntamos qué hacemos. Es partir por algo, reconociendo cuáles son tus límites. Tenemos límites tanto en energía, tanto en capacidades físicas, tanto en tiempo, ¿cierto? Hay un límite de tiempo, no podemos hacerlo todo, pero lo importante siempre va a ser empezar por algo y lo que sea para ti, la causa que te mueva, y siempre teniendo esta premisa también de si estás haciendo algo hoy, quizás mañana puedes hacer más. Y lo importante es comienza hoy por lo que más te moviliza, una acción que más adelante puede ir creciendo y puedes hacer mucho más. Ahora, tú mencionabas ahí que, bueno, se puede buscar información. ¿Ustedes tienen información en alguna plataforma en la universidad para alguien, por ejemplo, que se mueva por el tema textil o por el tema forestal, como tú lo mencionabas? ¿Tienen ustedes alguna plataforma donde hay información referente a esto? Sí. Estamos en las redes sociales tratando de transmitir información al respecto, de poder sensibilizar sobre el tema y también con acciones que estamos generando en la universidad. Por ahora, las personas que nos están escuchando pueden revisar el Instagram de Responsabilidad Social, que es este programa, ¿cierto?, que represento en la coordinación. Es @RSU Autónoma. Y también pueden revisar el canal de YouTube de la Universidad Comunicaciones UA Temuco, donde constantemente se están subiendo información relacionada al tema por parte también de nuestros y nuestras investigadoras de la universidad, seminarios, charlas, etcétera, acciones que luego van quedando en estas plataformas digitales. Y también invitamos a las personas que pueden ir conociendo el trabajo que está realizando la Universidad Autónoma. Así como este espacio, también se vienen otras novedades, otros proyectos, entonces es importante que también puedan estar constantemente informándose en las redes y en la página oficial de la universidad. Perfecto.
Ahora, bueno, parte de esto, de lo que te voy a preguntar ya se contestó, pero ¿hay acciones puntuales que la gente común y corriente puede realizar para ayudar? Sí, existen acciones puntuales. Como decíamos un poquito antes, hay que elegir un punto de partida. Y ese punto de partida empieza por revisar, ¿cierto?, cuál es nuestro comportamiento como parte de una comunidad, ¿cierto?, como parte de procesos también colectivos en el cual consideramos que no estamos solos en el planeta, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad. Entonces empezar por revisar cómo estamos viviendo, cómo estamos siendo consumidores inteligentes, o quizás no tanto por ahora, pero vamos a llegar a ese punto. Empezar por revisar eso y desde ahí empezar a generar acciones. Y las acciones tienen que ir también con esta sensibilidad de qué es lo que te mueve a ti, cuál es la causa que tú quieres adoptar, y empezar por generar cambios. Como te decía antes, elegir, ¿cierto? Es súper importante elegir qué es lo que te moviliza para poder empezar por algo, porque si no, vamos a querer hacerlo todo y también vamos a encontrarnos con muchas dificultades porque no podemos hacerlo todo, porque tampoco vamos a lograr, ¿cierto?, grandes cambios como los queremos, pero sí empezar por esto de revisar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos conviviendo, luego elegir, ¿cierto?, una tarea fija y desde ahí empezar a generar las acciones. Acciones concretas podemos evidenciar, ¿cierto?, con también con una causa específica, como es poder tener consumos más conscientes, tanto en nuestras cocinas, en nuestro vestuario, en los recursos que consumimos naturales, ¿cierto?, en los recursos hídricos, poder reducir este consumo de agua. Otras acciones más concretas de otra índole también tiene que ver con buscar información, con también ser un portavoz de la información, poder transmitirla. Eso también es una acción concreta. Hay personas que tienen la capacidad, ¿cierto?, de movilizar a otras personas transmitiendo información. Si lo tuyo es eso, empieza por ahí. Empieza por buscar información, por compartirla, por conversar sobre esto en algún espacio. Si lo tuyo ahora es una acción mucho más concreta y es poder sumarte a un grupo que ya esté realizando acciones en esta temática, súmate a ese grupo. Si lo tuyo quizás no es ninguna de las anteriores y va a ser poder, y tienes también la posibilidad, ¿cierto?, tienes los recursos económicos de aportar a una causa que ya está funcionando, aporta con ese recurso económico y empieza también a buscar estas alternativas. Pero acciones concretas, yo diría que es eso. Primero, revisar cómo es nuestro comportamiento en comunidad, cómo estamos viviendo en el planeta, luego elegir un tema, ¿cierto?, y empezar a movilizarte sobre eso, y luego ya generar las acciones más dirigidas que puedan ir también cambiando este estilo de vida para poder lograr uno mucho más sostenible. De todas maneras, bueno, yo creo que quedó súper bien explicado, de manera que todos quienes están en casa o en cualquier lugar en este instante en sintonía del Señor de los 80, de la radio en general, bueno, pueden ir tomando acciones, pero estas acciones tienen que ser ya, ¿eh? Cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Como decía Carla, puede que a lo mejor les parezca insignificante lo que ustedes pueden hacer, pero ese poquitito insignificante, más otro poquitito insignificante de otra persona, más otro poquitito insignificante que a ustedes les parece insignificante, se puede hacer algo realmente grande. Simplemente hay que hacerlo, hay que tener las ganas, la voluntad, por supuesto, de hacerlo. Querida Carla, muchas gracias por haber venido. Este miércoles, generalmente lo hacemos los lunes, pero en forma especial lo hicimos este día miércoles, así que te esperamos, sí, el próximo lunes. ¿Vienes con un invitado el próximo lunes? Así es. El próximo lunes vamos a estar hablando sobre temas forestales, sobre incendios forestales, con Rodrigo Santander, investigador de la Unidad de Cambio Climático de la Universidad. Viene a conversar contigo, va a estar informando sobre eso, también considerando las altas temperaturas que ya estamos viviendo, ¿cierto?, en esta época del año, y que también sabemos que es un factor de riesgo para los incendios forestales. Él te va a explicar todo lo necesario para poder hablar sobre esa temática tan importante. Y qué bueno, porque acá en la región tenemos alta plantación de
hartas forestales, entonces Exacto. va a ser muy buena la conversación que se pueden adherir, por supuesto, ustedes en casa a través de nuestro WhatsApp. Muchas gracias, Carla, que te vaya muy bien con este calor. ¿Andas en bicicleta o no? Hoy no, Hoy hoy, no. hoy Sí. fallé, pero eso es lo mismo que conversamos, ¿cierto? Que no importa que falles, no importa que un día, ¿cierto?, sea más difícil que el otro, pero estamos haciendo algo, empezamos por algo, ¿cierto? De todas maneras, pero con calor en bicicleta. Por eso hoy la dejamos, Sí. la dejamos en la casa. Gracias, Carla, que estés muy bien. Muchas gracias, Freddy. Ok, vamos a continuar con música, por supuesto, aquí en El Señor de los 80s en tu FM favorita de clásicos.